Bueno, en el vídeo anterior nos habíamos quedado en la página número 4, en la que veíamos la relación que hay entre Dios y tú, ahora que eres su hijo, ¿no? Veíamos que pues un buen padre ama a su hijo, un buen padre protege. Veíamos también que provee, guía, ayuda, anima, disciplina y alimenta. Todas estas palabras, si las podéis subrayar en fosforito, pues mira. Vale, paralelamente a esto, os voy a aconsejar o os aconsejo que vayáis escribiendo, vamos a ver, notas, vayáis escribiendo todas las características que vamos encontrando de Dios, ¿vale? Sabemos que Dios provee, Dios guía, Dios ayuda, Dios anima, Dios disciplina, Dios es misericordioso. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque nosotros, mereciendo ir al infierno, Él nos ha provisto de una forma de salvarnos, ¿no? Esa misericordia. Dios es justo. ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar o pasar por alto el pecado. Entonces, Él ha provisto una forma para que nosotros podamos ser salvos, pero condenando el pecado, que fue el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En la cruz. Em, bueno, entonces todo lo que vayamos viendo de características de Dios, os animo a que tengáis como un diario de todas esas características que encontráis de Dios, ¿sí? Esto os hará pensar y os hará reflexionar en cómo es Dios realmente. No como qué pensamiento tenías tú porque te lo han contado, sino lo que vas encontrando conforme vamos avanzando en este discipulado, ¿no? Entonces, ahora tocaba el punto número D de la página número 5. Un buen padre jamás hará algo maligno para lastimar a su hijo, ¿vale? Pero esto lo vamos a dejar un momento en stand-by, o sea, parado, creo que es más importante ahora mismo, vamos a hacer un paréntesis y en medio de estas lecciones vamos a ir leyendo el libro de Juan, ¿vale? El libro de Juan es un libro que, que explica el Evangelio de pe a pa, o sea, muy bien, y creo que es muy importante para alguien como tú que estás empezando a conocer a Dios, que quieres saber cómo es Dios, qué es lo que ha hecho, pues este libro te lo explica perfectamente, ¿no? Y bueno, pues sin más, vamos a irlo leyendo, lo vamos a ir comentando y luego continuamos con la lección. O sea, es como un paréntesis, pero vamos a seguir con la lección de los discipulados. Obviamente creo que es muy importante que la lectura de la Biblia se complemente con este discipulado, no al revés, ¿no? Que lo principal no sea el discipulado, sino la lectura de las Sagradas Escrituras. Como sé que a veces es difícil entender o, sí, o comprender a ciencia cierta pues algunas palabras o algunos comentarios de aquí de la Biblia, pues creo que es bueno que lo vayamos leyendo juntos y luego que tú puedas releerlo y meditar en lo que hemos leído, ¿vale? Así que vamos a empezar con Juan capítulo 1, desde el versículo 1, ¿vale? El verbo hecho carne. Un matiz, el verbo es Jesús, ¿sí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿vale? Aquí ya nos matiza que al principio ya existía Jesús, Jesús estaba con Dios y que realmente Jesús era Dios, ¿vale? Aquí es una doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo realmente son el mismo, pero a la vez son, digamos, personas diferentes. Estos son de este tipo de doctrinas que no se pueden explicar, que nosotros no somos capaces de comprender, pero que es fundamental que tú creas, ¿no? Mm, a partir de ahí hay cosas que no simplemente son por fe, ¿no? No puedes intentar buscarle
una explicación. Dios te dice que son tres, pero a la vez son uno. Em, ¿Cómo me lo imagino yo? ¿Vale? Pero esto es algo personal y, y bueno, pues es simplemente una idea, ¿no? No lo toméis como que es realista. Si nosotros vemos del cielo para abajo, esto es el cielo y esto es la tierra, yo me imagino, ¿no? Simplemente, y perdonad por la comparación, ¿eh? Dios es como un pulpo, ¿no? Pues tiene su tentáculo 1, su tentáculo 2 y su tentáculo 3, ¿sí? Entonces, a ver, espérate, vamos a hacerlo bien. Repetimos, tentáculo 1, tentáculo 2 y tentáculo 3. Vale. Entonces, nosotros desde la Tierra, pues vemos que son tres cosas diferentes, pero desde el cielo, pues se ve que es solo un mismo, es partes del mismo, ¿no? Mm, ya os digo, esto solo es un ejemplo mío, no lo toméis como que es así, simplemente creéroslo, ¿vale? Son tres personas diferentes, pero a la misma vez es un Dios, ¿sí? Esta es la idea fundamental. Así que repitamos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Vale? O sea, el objetivo de Juan era que dé testimonio de Jesucristo, para que todos creyésemos en Jesucristo por medio de ese testimonio que estaba dando Juan. Entonces aquí matiza. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Vale? O sea, Jesús estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, básicamente. Pero la gente aquí en el mundo no le conoció cuando estuvo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto habla de los judíos. Jesús vino a salvar a los judíos a su tierra, ¿no? Pero ellos, sin embargo, lo condenaron y lo crucificaron. No lo recibieron. Pero aquí hay un pero. Este más es como un pero, ¿no? Más o pero. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Vale? Esto ya lo hemos visto en el discipulado, que para ser hechos hijos de Dios tienes que recibir a Jesucristo y creer en su nombre. ¿Vale? Esos hijos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, o sea, Jesucristo fue hecho carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vamos a hacer una pausa y yo te pregunto, ¿qué es la gracia? ¿Vale? ¿Qué es la gracia? Cuando tú escuchas que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Muy bien, pues yo te voy a contestar. Gracia es un regalo inmerecido que Él nos da a nosotros. Pongamos un ejemplo. Si un niño se porta mal, pues muy probablemente tú lo vas a castigar, ¿no? No le vas a decir, ah, mira, te has portado mal, pues te voy a llevar al parque de atracciones para que juegues y disfrutes, ¿vale? Si tú lo llevas al parque de atracciones para que juegue y disfrute, eso es, de entre comillas, gracia, ¿no? Un regalo que no lo estaba mereciendo el niño porque se ha portado mal, ¿eh? Entonces Jesús llega aquí cuando se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, llegó lleno de gracia, de regalo inmerecido y de verdad. Entonces, sigamos leyendo. Pero bueno, para que no dejarlo ahí,
antes de seguir, perdón. ¿Cuál es ese regalo inmerecido? La salvación. El tema de esta lección. Ese es el regalo. Cuando a ti te dicen que Jesús llegó lleno de gracia o que la gracia del Señor pues nos da salvación, pues es eso. Es ese regalo que tú no merecías y que Él te lo regaló. Tú no has tenido que pagar nada. Otro ejemplo, cuando es tu cumpleaños, te regalan una computadora, un ordenador, un PC. Tú no vas y te dan el PC y te dicen, oye, vete a la tienda y págalo, sino que es un regalo, ¿no? Entonces, tú simplemente lo aceptas o puedes rechazarlo, pero normalmente todos aceptamos un regalo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Él ya pagó el precio, que era con su muerte, y nosotros tenemos que aceptar ese regalo. El día que tú entiendas eso, dice, hemos leído en Juan 1:12, que vas a ser hecho hijo de Dios, porque tú estás aceptando esa realidad. Hasta que no lo entiendas, eres una criatura de Dios, que es diferente. Entonces, dice, Juan dio testimonio de él, seguimos en el versículo 15, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Vale, vamos a explicarlo porque puede ser confuso al principio. Juan el Bautista estaba dando testimonio de la luz, ¿no? De Jesucristo. Juan el Bautista nació antes que Jesús aquí en la tierra, por eso él dice, el que viene después de mí, porque nacería unos años después o unos meses después, no lo tengo muy claro. La historia es que él primero nace Juan el Bautista, él está dando testimonio y él dice que después de él vendrá la luz, ¿no? Vendrá el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero también dice que era antes que él, es antes que mí. ¿Por qué? Porque Jesús, hemos leído el principio, en el principio era el verbo. O sea, Jesús ya existía antes de que naciese aquí en la tierra Juan. Por eso dice que es antes de mí. Y aquí dice porque era primero que yo, ¿vale? Él ya existía antes. Entonces releemos. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces seguimos. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Vale? Entonces, Él trae gracia sobre gracia, un regalo sobre regalo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Cuál es la ley? Los 10 mandamientos y bueno, una serie de normas que tenía que cumplir el pueblo judío. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Vale? Jesucristo nos da este regalo. Otra vez volvemos aquí a leer. Gracia y la verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Elías es otro profeta. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Si tú no sabes quiénes son los fariseos eran líderes religiosos que obligaban al pueblo judío a cumplir sus leyes. ¿Vale? Y esto entre comillas, sus leyes, porque aquí había mezcla de cosas que había dicho Dios con Moisés, pero otras cosas que ellos se habían inventado, ¿no? Entonces, estos fariseos enviaban gente a preguntar quién era este Juan, ¿no? Juan el Bautista. Pues Juan el Bautista le dice que él no es el profeta, no es el Cristo, simplemente es alguien que está dando testimonio, ¿no? De quién va a venir. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis.
Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vino Juan a Jesús, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Perdón. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonios de que este es el Hijo de Dios. ¿Vale? Anteriormente habíamos aprendido que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Cuando alguien se bautiza, mm, aquí Juan bautizaba con agua. Esto significa que la persona se sumergía en el agua, es decir, el agua le rodeaba todo su cuerpo, eh, porque había como una identificación, ¿no? Esto es una representación realmente. Cuando alguien se sumergía es como cuando Jesús muere, y cuando alguien sale es la resurrección de Cristo, ¿no? Cuando sale del agua. Pues aquí lo que está diciendo es que cuando tú aceptas a Cristo, Él te va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿vale? O sea, va a entrar el Espíritu Santo en tu vida y, y eres una nueva persona, eres una nueva criatura, ¿vale? Más o menos ese es el simbolismo que hay aquí. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, hasta aquí lo que vemos es que los discípulos, ¿no? Aquí estaban Felipe, em, Felipe halló a Natanael, ¿no? Le estaba diciendo que habían hallado al Cristo, ¿no? Hemos hallado a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, sí. Al Mesías, ¿no? Porque ellos estaban esperando a un Mesías hasta aquí, a este momento de la historia. Entonces se emocionan de saber que es este, ¿no? Es Jesús. Y entonces Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás.
y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Vale? Hemos leído el primer capítulo. Em, Te aconsejo que lo vuelvas a leer por tu cuenta, ahora que te lo he explicado, para que lo interiorices. Y esto realmente es la meditación que tienes que hacer continuamente. ¿Qué has, pregúntate a ti mismo, ¿qué has aprendido? Eh, ¿qué, qué qué has sentido que Dios te estaba diciendo con esta lectura? ¿Qué aplicación puedes sacar de aquí a tu vida? Y medita, ¿vale? Relee este primer capítulo, a ver qué sacas en claro, ¿vale? En los siguientes vídeos vamos a seguir leyendo el capítulo 2, ¿vale? Porque es importante ir a la fuente. Y ahora sí, vamos a continuar con el punto número D hasta que nos dé tiempo. Llevamos 21 minutos, así que vamos a continuar. Cierro paréntesis de este momento de lectura. Entonces, de un buen padre un buen padre jamás hará algo maligno para lastimar a su hijo. Un buen padre terrenal hará solamente aquellas cosas que ayuden a su hijo a crecer y a madurar, hasta llegar a ser una persona de bien para la sociedad. Tu Padre Celestial opera en la misma forma, solamente que sus caminos son perfectos. A diferencia de los padres terrenales, quienes a veces se equivocan, Dios jamás comete un error en sus tratos con sus hijos. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y esto es cierto. Eh, pues Dios realmente no comete errores, ¿vale? Vamos a apuntar lo que os decía. Características de Dios. Dios no comete errores. Dios da buenas dádivas. Sí. Entonces, realmente a nosotros nos puede parecer que estamos sufriendo una situación injusta, pero Dios no se equivoca. Entonces, Él da o responde de manera positiva a lo que nosotros le pidamos, siempre y cuando eso que nosotros pedimos se ajuste con su voluntad. Por eso es bueno conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Si tú, por ejemplo, una de las cosas que es fácil que un humano crea, una persona, eh, Señor, dame, dame riquezas, o déjame ganar la lotería, o ayuda a que mi equipo de fútbol gane este partido. ¿Qué ocurre? ¿Dios va a contestar ese tipo de oraciones? No, porque eso no realmente no es la voluntad de Dios. ¿Qué tipo de oraciones contesta Dios? ¿O qué tipo de oraciones se alinean con la voluntad de Dios? Pues Dios está pidiendo, mm, o sea, si tú le pides, Señor, ayúdame a crecer espiritualmente, ¿sí? Para conocerte mejor. Señor, he pecado, perdóname, ¿sí? Señor, me pasa esto en mi vida, yo que sé, has tenido un problema, se lo cuentas, ayúdame a recobrar el ánimo. Pues estas cosas Dios sí que te va a ayudar, sí que va a contestar a las oraciones siempre y cuando tú tengas una buena relación con Él. Primero que todo, tienes que ser su hijo, haber aceptado a Jesucristo, Él te acepta como su hijo y después pues ya puedes tener esa comunión, esa relación con Él. Eh, ¿Qué es una relación, no? Una relación, sabemos que, vamos a quitar esto, una relación, si tú has tenido pareja tal, sabrás, ¿no? Es sujeto uno, sujeto 2, ¿vale? Vale, sujeto uno, sujeto 2.
Entonces, hay momentos en el que tú le dices algo al sujeto 1 y él te responde, ¿verdad? Entonces, esto es una relación, esto es una comunión. Esto seríamos nosotros, ¿vale? Yo, vamos a decir yo, perdón por la letra, si no se entiende la voy a hacer mejor. Esto seríamos nosotros y aquí estaría Dios. Vale, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Nos comunicamos por medio de la oración. ¿Y cómo nos responde Dios? Palabra, nos responde por medio de su palabra. Si tú no lees su palabra, no estás teniendo una relación, no estás teniendo comunicación, porque esto está roto, ¿sí? Entonces es importante que esto sea constante. Tú ora, pero lee su palabra, medita en ella, y entonces verás que Dios te va a contestar. Eso es la forma el medio de comunicación que tenemos con Él. Y, y bueno, lo dejaremos aquí por hoy, para no alargar mucho más el vídeo. Espero que te guste, ¿no? Esto que estoy haciendo de entre lección y lección vamos a ir leyendo capítulos de la Biblia. Creo que es muy importante que, que lo principal sea la lectura bíblica en tu vida. Esto es un complemento, pero el mensaje o la fuente es la Biblia, son las Sagradas Escrituras, ¿no? Esto es como si fuese un río. Tú no quieres ir donde desemboca el río, tú quieres ir arriba de las montañas, donde el agua es pura, es fresca, y no al lado del mar, donde ya ha ido arrastrando todos los residuos que se va encontrando por el camino y el agua es turbia. Entonces, si tú quieres realmente conocer a Dios, lee la Biblia. Vamos a empezar por Juan, lo vamos a hacer conjuntamente, voy a ir leyendo en los diferentes vídeos, pero tú también relee por tu cuenta. Ahora que yo te he dado unas pinceladas, quién era el verbo, quién era Juan el Bautista, qué hacía, tal, te lo he ido explicando un poco, pues tú vuélvetelo a leer y ya verás cómo lo vas a entender mejor. Pues nada, hasta el siguiente vídeo.